Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Senado y es una maravilla que nos estén escuchando aquí en vivo porque queremos en esta ocasión abrir este espacio para hablar de la regulación de la cannabis, más conocida como marihuana en México, pero que como ha sido tan estigmatizada queremos llamarla cannabis. Así nadie le va a poder decir a alguien que usa la cannabis, a ver tú canábico, ¿verdad? Sino que se empieza a respetar una planta extraordinaria con atributos y cualidades para la medicina, para la salud humana, fabulosas. Vienen de todo el país, nos acaban de traer productos extraordinarios. Hay mucho interés en todo el país porque se regule bien la cannabis, que sea una ley con justicia social, que proteja a los campesinos, que no le tengamos que comprar a Canadá o Estados Unidos los medicamentos, ni tampoco la cannabis recreativa, porque también es muy importante pensar en eso, en que no nada más se trata de estar pachecos, ¿verdad? Eso no nos interesa, incentivar el uso de la marihuana recreativa. No, pues quien quiera que la use, un adulto que la use. Por supuesto no queremos que la usen los niños, no queremos que la usen los jóvenes, pero si los adultos quieren hacer de su cuerpo lo que quieran, pues eso se llama libertad. Y entonces, en este espacio van ustedes a poder irnos alimentando de todo lo que quieran, porque hay mucho interés, estamos apenas formulando el dictamen, queremos tener la mejor ley del mundo, estamos recibiendo consejos de gente que la produce, que produce el aceite. Ahorita acaban de venir del primer mexicano que la produjo en Colorado, y nos están dando su opinión para no cometer los errores que se han cometido en otros países, pero sobre todo hacer una legislación bien a la mexicana, que tenga que ver con la realidad de nuestro país, que proteja a los campesinos que la han sembrado durante años y que han sido estigmatizados y perseguidos y asesinados, que proteja a los campesinos que hoy la conocen, que también el mercado le pertenezca a las pequeñas comunidades. Es decir, hay muchísimo de qué hablar, pero lo que queremos es escuchar a ustedes. Entonces este espacio es para que, además de este ratito, si quieren participar de una vez y que conversemos, podemos hacerlo. Pero también si quieren ir dejando aquí todas sus opiniones, las vamos a recoger. Este es el momento importante. Tenemos que decidir esta ley antes de mitad de septiembre. Entonces estamos en el momento clave en que todas las opiniones nos sirven mucho para orientar esta ley y que sea la mejor. México puede ser el líder mundial en el comercio de cannabis, y entonces queremos que se respete el derecho al placer, que se respete el derecho a la salud, que se respete el derecho a la espiritualidad, porque esta planta también en México se usa ritualmente. Parecería que se nos olvidó a los mexicanos que nuestra cultura está basada en las plantas de conocimiento y en el respeto a esas plantas. Entonces, bueno, lo interesante es que ustedes en este espacio puedan hablar de este tema, de la regulación de la cannabis, que tanto interés ha despertado por obvias razones, ¿verdad? Porque puede ser incluso una salida económica para México importantísima, además de la cantidad de familias con niños epilépticos o gente con cáncer o para salir de la quimioterapia, personas que necesitan realmente esta medicina para poder además salir de la agresión tremenda que son los medicamentos alópatas contra el cáncer, por ejemplo. También cura el Parkinson, o por lo menos si no lo cura, te ayuda muchísimo a bajar hasta un 90% el Parkinson. Entonces, bueno, para antes de contestar a las preguntas o que empecemos el diálogo, les quiero recordar algo
maravilloso que dijo Sor Juana Inés de la Cruz. En el 1650, por ahí, dijo: qué mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria entre mis letras el hechizo derramaron. Fíjense qué impresionante. ¿Será que Sor Juana probó los efectos de las plantas de conocimiento? Pues cuando una lee El Primero Sueño, piensas que sí, que para escribir semejante extraordinario poema, el más grande de la lengua castellana, Sor Juana tuvo que haber conocido las plantas de conocimiento, porque este es un viaje de conocimiento. Entonces, quién sabe, ¿verdad? Hay que ver. Noel León nos propone que los libros de texto vuelvan a ser de cáñamo. Bueno, extraordinaria propuesta. ¿Noel se llama él? Sí, Noel León. La tomamos, por supuesto que sí. No solo los libros de texto, eso es una muy buena idea, porque además, un dato, el que inició, al que se le ocurrió la idea de los libros de texto, fue a Ignacio Ramírez el Nigromante. Después se los adjudicaron a su alumno, que es Ignacio Manuel Altamirano, pero el Nigromante fue el que ideó los libros de texto. Me parece genial tu idea de que sean de cáñamo, porque además se pueden hacer ropa, textiles múltiples, portafolios, piezas de automóvil, zapatos, ladrillos, casas de cáñamo. Es decir, el cáñamo es una industria maravillosa y es un regalo que nos da esta planta, que puede ser de cualquier calidad. Ahí sí ni necesitamos que sea súper fina la planta, puede ser cualquier planta de cannabis, y ahí tendríamos un mercado maravilloso. Ese es un tema, el del cáñamo. Víctor Manuel Redondo manda saludos, buenas tardes, la más disruptiva del Senado, nos está diciendo. Ekal Sub nos dice: ya legalicen la mota. También por ahí Azul Picor nos está diciendo: gracias por alzar la voz. Bueno, es muy importante que sepan que ya la vamos a legalizar, a como dé lugar, porque si no lo hacemos antes de mitad de septiembre, entonces se va de aquí y la Suprema Corte lo tiene que decidir, y eso no puede ocurrir. O sea, nos quedan estos meses para recibir sus ideas. Síganoslas poniendo aquí en este espacio. Maya Mojarro nos dice: hola senadora, ¿las comunidades indígenas podrían seguir cultivándolas sin el azote de los narcotraficantes? Claro, eso es lo que estamos precisamente ahorita trabajando, porque acaba de venir, te digo, este señor de allá de Colorado, y nos hablábamos de eso precisamente, cómo evitar que los narcotraficantes, por ejemplo, se apoderen de tu cosecha. Él nos estaba hablando ahorita de que la semilla se digitaliza, haz de cuenta que tienes tu marca con tu huella, y entonces esa semilla va a ser tu semilla, y entonces ya no va a ser fácil que un narco se apodere de ella y la venda. Es algo muy interesante. Ya hay maneras de atacar, digamos, de refrenar. Nunca vamos a poder eliminar el mercado negro, eso está claro. En el momento en que regulas, nace otro mercado negro, porque eso es así, pero sí podemos hacer muchas cosas en la regulación para proteger a los campesinos, y eso es lo que más nos importa, que esta regulación de la planta sea en beneficio del pueblo, y del pueblo más necesitado. Pablo Durán nos está diciendo que él es experto en medicina canábica y que está listo para ayudar a México como lo hizo en Estados Unidos, que sea un éxito. Pues sí, por ejemplo, a Pablo le decimos: te estamos esperando aquí en el Senado para darnos tus ideas. Primero, que nos digas qué errores cometieron otros países, porque también esto hay que aclararlo. Es una cosa nueva, aunque la cannabis sea tan antigua, y aunque siempre se haya usado, y la humanidad la haya usado siempre, la prohibición es apenas de hace muy poco tiempo, del siglo pasado, de mitad del siglo pasado. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita, que es la regularización en el mundo entero, es una cosa novedosa, porque apenas estamos viendo los mercados, cómo están funcionando. Entonces, por eso necesitamos la experiencia de todas y de todos para saber qué hacer con esta ley y que nos quede
fantástica. Pedro Zárate nos dice: hola Jesús, de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Corona, soy tu fan, más mujeres como tú. Gracias. Por ahí también nos están diciendo, me preguntan si eres vegana. Soy vegana desde hace 8 años, me hubiera gustado serlo desde la infancia, pero bueno, yo tuve una educación como la de todas y todos los mexicanos, que no hay en México realmente gran sensibilidad sobre el maltrato animal, pero la empieza a haber. Ya ahorita somos, al parecer, 15 millones de veganos en México, y esta es una gran noticia. Soy vegana desde hace 8 años y mi esposa Liliana Felipe, con quien tengo la fortuna de compartir este planeta, también es vegana desde hace 8 años. Pregunta Divi Mar. Divi Mar pregunta cómo le haríamos con la nueva ley para conseguir las semillas de cannabis. Bueno, eso es lo que te digo, que es todo un asunto complejo, porque recién este mexicano en Colorado que nos vino a visitar al Senado nos estaba platicando de cómo todo eso se está empezando a construir, y yo creo que con la tecnología de hoy, ven ustedes que ya tenemos pues, hasta los celulares, simplemente pones tu huella digital y abres tu celular. Es decir, la tecnología de hoy nos permite hacer muchas cosas que antes no se podían. Entonces, lógicamente, este mercado va a tener este tipo de regulaciones y de salidas posibles que nos permitan justamente saber dónde consigo tales semillas, o quiero estas, o quiero aquellas, pero es algo muy nuevo. Entonces, ustedes van a ver que si nos siguen preguntando y aportando, tenemos estos 2-3 meses para trabajar al máximo. Eso es lo que queremos, trabajar lo que se tenga que trabajar, escuchar a quien se tenga que escuchar, y entonces conocer, a ver, ¿cómo le vamos a hacer con esas semillas? Esta pregunta que nos haces, pues ya se queda aquí y vamos a ver cómo se responde correctamente. Martín Medina nos dice que hay algunas grandes economías que ya están tratando de dominar el mercado de la marihuana, pero que es el momento para que en México resurja nuestra herbolaria. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, es el momento, no solamente de que recuperemos nuestra herbolaria, que recuperemos el respeto a las plantas sagradas de México, empezando por el maíz, al cual se le está faltando mucho al respeto, y siguiendo por el peyote, los hongos alucinógenos, la Santa Rita, como se llama aquí la cannabis, a nivel ritual, y todas las plantas, las daturas, todo lo que son las plantas psicoactivas, que tenemos que volver a respetar, porque como dijo aquel chamán del mismo pueblo de María Sabina, cuando vino Guasón, dijo aquel hombre, lo que pasó es que le ahuyentaron el espíritu, los hongos, y después dijo, y no solo a los hongos, también a nosotros los mazatecos. Y yo diría, el problema de los mexicanos es que nos ahuyentaron el espíritu, y ahorita es el momento de regresarlo, junto con el espíritu de las plantas de conocimiento. Angélica Oviedo dice, qué orgullo que alce la voz para cuidar a nuestras plantas de poder y ya dejar de satanizarlas. Eso es importantísimo. La satanización, desde mi punto de vista, ha sido nada más para hacer más negocio, ya sea de armas, ya sea de narco, ya sea de hasta vender la propia planta. Aquí no estamos hablando de una droga. Me criticaron mucho porque dije no son drogas, y lo afirmo y lo reafirmo. Es más, esto no lo digo yo. Por ejemplo, a mí me lo dijo la doctora Elia Bravo Hollis, la gran cactóloga de México, que ya murió unos días antes de cumplir 100 años, y esa mujer me dijo claramente, las plantas de conocimiento no son drogas, porque no crean adicción. Y en el caso de la cannabis, sí puede crear adicción, pero en casos extremos. Realmente
no es una planta adictiva. Adictivos los ultraprocesados del supermercado que están diseñados para ser adictivos. Adictivo el alcohol, que mata a mucha gente y destruye a muchísimas familias. Adictivo el tabaco, como está usado, porque el tabaco también era una planta y es una planta sagrada para los mexicanos. De hecho, aquí surgió y se usaba solo en ceremonias. Nada más que otra vez, ¿no? El capitalismo, esta barbarie neoliberal, el capitalismo en sí patriarcal, machista, especista, pues en el momento en que vio que era tan adictivo el cigarro, lo convirtió en una industria boyante, en lugar de respetarlo. Es momento, como tú dices, de recuperar el respeto a nuestras plantas tan importantes, son la base de nuestra educación y de nuestra cultura. Basta con ver el mural increíble del Tlalocan en Teotihuacán para darnos cuenta de lo que son las plantas sagradas en México. Peter dice el uso del hikuri y también debe ser legalizado, es nuestro derecho. Sí, bueno, ese es el caso, por ejemplo, ¿no? Proteger al jicuri. Yo pienso que los wixárikas lo han pedido de 1000 maneras y permitimos que vengan de cualquier país y arrasen, que se vayan allá al desierto de Matehuala y arrasen con la planta. ¿Para qué? Para luego hacer píldoras y vendérselas en una discoteca de Nueva York. Eso es lo peor que puedes hacer. Meterte mezcalina en una discoteca de Nueva York simplemente te va a degradar el espíritu, cuando la experiencia del peyote o del jicuri, yo creo que es una de las experiencias más extraordinarias del mundo, y no es una cuestión de drogadictos y no es una cuestión de pachecos, es una cuestión de mucho respeto y de una vía para la percepción que nos enseñaron los abuelos. Yo cuando leía de niña Asterix decía, esa poción mágica del druida, pues sí, es la poción de los celtas. Pues aquí tenemos plantas como el jicuri, que son pociones mágicas que nos permiten conocer el mundo con otro nivel de percepción y nada más. Deira González, ¿no? Dice qué preciosa mentalidad, me da paz saber que hay gente así, estamos para apoyarte. Muchísimas gracias. Bueno, ya quisiera yo que México pudiera recuperar su origen extraordinario, pero en eso estamos, vamos a poder. Y también nos comenta Giasú Torruco, que se necesita una regulación también en las corporaciones policiales, puesto que siguen extorsionando a jóvenes que consumen aun cuando el consumo no está penalizado. Claro, mira, México ha sido un país devastado por la corrupción en todos los ámbitos. Ustedes vean, el último sexenio de Peña Nieto, bueno, ya fue el último grado de la corrupción, por eso nos dejaron el país destruido, y por eso es una maravilla que Andrés Manuel sea suficientemente valiente como para encarar de frente y decir, si no se arrasa con la corrupción de raíz, ya no la quitas nunca, otra vez vamos a entrar en la misma dinámica. Es más, vino al Senado el primer ministro de Luxemburgo hace 2 días y también dijo, si no se arrasa de raíz la corrupción, se reproduce. Entonces yo creo que tenemos un presidente genial que sobre todo es suficientemente valiente como para enfrentar toda esa inercia de corrupción, pero solito no va a poder. Por eso decimos, o todas, o todos, o no sacamos a México de este desastre. Pero México es demasiado pueblo. Lunático Juglar nos está diciendo que recuperemos y legalicemos nuestras plantas que son de poder. Definitivamente, ahí está nuestro poder, ahí está nuestro espíritu. Mira, hay una línea del poeta Bonifaz Nuño que a mí me fascina, que dice, México es indestructible porque nuestros abuelos labraron en piedra
los cimientos espirituales. Y yo creo que eso que brota de la tierra todo el tiempo y que vemos salir de cualquier sitio, todo el territorio mexicano está lleno de vestigios en donde la piedra fue trascendida por la mano de los abuelos. De igual manera, lo que esas piedras nos dicen es: esto está vivo, ustedes son iguales a nosotros, son nuestros herederos. Y esa herencia está viva en las plantas de conocimiento también. Nos dice Gina Corona, nuestras plantas alternativas y fuera los farmacéuticos. Exacto. Por ejemplo, vinieron mujeres, madres de familia, desesperadas de tener que darle a sus hijos medicamentos alópatas, que sabemos perfectamente que también la alopatía es un gran negocio que desplazó a la herbolaria por cuestión económica. Acuérdense, para Occidente el dinero es Dios. Entonces no les importa arrasar con el conocimiento con tal de ganar dinero. Y a nosotros lo que nos importa es recuperar lo más importante, que no es el dinero, es nuestro espíritu, la fuerza espiritual de México. Y porque cuando decimos espiritual dicen, ay, si son pachecos, son quién sabe qué. No, si no entendemos que los humanos somos materia y espíritu, el universo es materia y espíritu, que a fin de cuentas somos, vivimos en esos opuestos complementarios, pues entonces somos pura materia. La pura materia no se sostiene de pie. Rubén Santillán pregunta cuándo es el siguiente foro. Bueno, no sabemos si va a haber siguiente foro, ya hubo 3 foros. Lo que sí sabemos es que queremos abrir un parlamento abierto, que yo creo que eso va a ser un ejercicio, es el que sigue, porque ya los foros, ya la gente en los foros dice, ay, ya no hagan más foros, ya regúlenla. Está bien, ya queremos regularla, pero queremos oír los últimos detalles, porque aunque aparentemente ya se ha cubierto todo, vemos cómo nos siguen llegando de todas partes nuevas visiones, y entonces un parlamento abierto creo que va a ser un ejercicio buenísimo. Luis Bernardo Varela hace un comentario casi poético sobre ti, entonces es largo, entonces yo creo que ahorita al ratito lo lees tú. No, si no lo leas porque a mí me da pena. Así es. Y pues bien, nos están mandando saludos de Texas, nos están mandando saludos de muchos California, saludos. Gente que está viendo la transmisión en varias partes de México. Y pues bueno, la inquietud principal es para cuándo están pensando. Bueno, ya les decía yo que tenemos ya tiempos límite. Es decir, el Senado tiene que terminar y el dictamen cuanto antes. Tenemos incluso tal vez que hacer un periodo extraordinario, porque a fin de abril termina el periodo ordinario y regresamos hasta septiembre, y esto tiene que estar listo a mitad de septiembre. Entonces no va a pasar de ahí, no se preocupen porque no va a ir más allá de ese momento, pero sí ocúpense de mandarnos más y más información, porque tenemos estos meses para que no se nos escape ningún agujero. Yo creo que la gente en México tenemos la capacidad de hacer una ley buenísima, que sea la mejor hasta ahorita, porque tenemos la experiencia de los otros países, entonces podemos basarnos en lo que ya existe. Pero necesitamos que no dejar ningún hueco. No sé si recuerdan aquel terrible poema anónimo náhuatl que dice, y era nuestra herencia una red de agujeros. No queremos dejar agujeros en esta red. Queremos que sea una ley. Siempre son perfectibles, pero que esta sea buenísima. Valerie Ojara te está pidiendo que si conoces alguna bibliografía que le puedas recomendar sobre herbolaria. Bueno, pues hay bibliografía genial, pero más me gustaría, ¿se la podemos mandar? Claro, por supuesto. Porque te podemos dar exactamente. Hay libros maravillosos de herbolaria en México, pero también incluso sobre plantas psicoactivas. Hay cosas geniales, te la mandamos. Y
Y bueno, también sabiendo que tu tema es el antiespecismo, también están felicitándote por la lucha antiespecista que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Vamos a abrir otro espacio para hablar de antiespecismo, porque mucha gente todavía no sabe ni siquiera qué significa la palabra especismo. Nada más les anticipo, vamos a abrir un espacio para que se entienda. Si hay discriminación por raza, se llama racismo. Si hay discriminación por sexo, se llama sexismo. Si hay discriminación por especie, se llama especismo. Y eso quiere decir que primero sentimos que somos superiores a los animales y que segundo, cuidamos a las mascotas y nos comemos a los otros animales. Entonces yo te pregunto, ¿te comerías a tu perro? ¿Por qué te comes entonces una vaca? Pero ese tema lo vamos a hablar en un capítulo especial para que ahí quienes están interesados en ese tema puedan escribir. Mañana hay una muy buena conferencia en la UNAM de Katia Faría, una filósofa española que viene especialmente esta semana a México para hablar de especismo. Para quienes estén interesadas o interesados, está en la UNAM. No me acuerdo exactamente en qué facultad, creo que en la de geografía o una de esas, a las 4 de la tarde. Se llama Katia Faría, no se la pierdan, es una maravilla. Muchas familias, dice Alberto Nolasco, muchas familias de la sierra del estado de Guerrero dependen económicamente de la producción de cannabis. Entonces, y también dice que nos hace mucha falta retroalimentación de nuestra cultura y de nuestras raíces para entender qué se trata. Definitivamente. Imagínense cuánta gente ha vivido sembrando marihuana de forma ilegal, perseguida, estigmatizada, cuántas mujeres han sido encarceladas por llevar esta planta y que porque es droga. Piensen nada más el desastre que generó Felipe Calderón con su guerra contra el narco, que lo único que logró fue 250,000 muertos, bueno, incluido Peña, pero la producción de droga subió y subió y subió. Cuando digo de droga estoy hablando de drogas mucho más fuertes, ¿no? Como la heroína, como la cocaína. Pero esas familias que viven de eso, que saben cultivarla, que además quieren a esa planta, son las familias que tienen que ser las beneficiarias de todo el error y la estupidez que fue la prohibición de esta planta extraordinaria. Te saludan otra vez desde Texas. Ajá. Y también por ahí están felicitándote por tu decisión de ser vegana. Ah, bueno, sí, yo me felicito a mí misma porque para Liliana y para mí ha sido una gran felicidad. Nuestro acercamiento ahora con los animales es maravilloso y con la naturaleza también. Realmente la decisión del veganismo no es una decisión de dieta, es una decisión ética. Y entonces también tu espíritu y tu manera de estar en el mundo se rejuvenece y se modifica totalmente. Yo soy muy feliz de ser vegana y se los recomiendo, bueno, a toda la gente, a todas las personas humanas, porque también te da una percepción diferente de las personas no humanas. Dice Yasuto Ruco, las plantas del conocimiento se vuelven droga cuando se pierde el sentido espiritual. Vivimos en una vorágine del consumo y el capital. Definitivamente tienes razón, fíjate, y dicen, los consumidores de marihuana, los consumidores de peyote, o sea, ¿realmente tiene algo que ver el consumidor de marihuana con el consumidor de las tiendas departamentales? Eso sí es una adicción terrible. O el consumidor del supermercado, eso sí es una adicción tremenda. Y hace un rato alguien señalaba la necesidad de recuperar nuestras raíces culturales. A mí eso me parece esencial, porque realmente la colonización comienza por el estómago. Nos están colonizando a través de lo que comemos. Fíjense ustedes el drama de la comida chatarra, la Coca-Cola, que debería ser ya prohibida en nuestro país por el solo hecho del índice de diabetes
que ha causado. La Coca-Cola hace estragos y aparte, Vicente Fox, que fue gerente de la Coca-Cola, pues les entregó el agua, gran parte del agua de México. Y entonces tenemos ese drama de una colonización a partir de lo que nos metemos a la boca. Entonces hay que descolonizar el estómago para poder descolonizar la mente y recuperar nuestra maravillosa, extraordinaria cultura, una de las más importantes de la antigüedad. Luis Arturo Paz Ibarra dice: hola Jesús, la iniciativa debe favorecer a las mujeres, pues han sido una de las principales víctimas de la fallida política de las drogas. La primera acción que celebramos es la excarcelación de las mujeres. Definitivamente, y ese fue un buen punto que señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su exposición de este lunes en el foro. Si no tiene perspectiva de género, la ley va a estar fallida. Las mujeres aquí han sido una pieza clave. Además, yo casi podría asegurarles que la herbolaria, así como la invención del maíz, pues evidentemente fue una acción femenina, porque a fin de cuentas siempre hemos sido las mujeres las que estamos apegadas a la tierra y a las plantas. Hugo Victoria Aldape dice: yo también tengo 8 años de ser vegano y 34 de ser vegetariano. Mis saludos, senadora. Qué bueno que lo seas. Cada vez vamos a hacer más. A pesar de que todavía no hay políticas en México para desincentivar la explotación animal, está empezando una nueva cultura. Incluso el presidente Andrés Manuel lo dijo el otro día en una mañanera, ¿no? Dijo: ya se ha reconocido que los animales tienen sentimientos. Bueno, que un presidente de México lo diga ya es algo insólito, porque en ningún discurso de los anteriores presidentes vamos a escuchar algo semejante. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes, como les decía, nutran este espacio, porque de aquí vamos a tomar sus ideas para la ley de regularización de la cannabis. Y vamos a abrir diferentes espacios para los distintos temas. Les agradezco muchísimo que hayan estado atentos a esta transmisión. Y yo les aseguro que estamos aquí en el Senado porque estamos con la cuarta transformación de México. Y si estamos todos los mexicanos y todas las mexicanas dispuestas a cambiar esta realidad, lo vamos a lograr. Que nadie se quede sin hacer nada, porque es el momento de participar.